Marilyn Manson nos cuenta: en cuarto grado, el maestro de drama me escogió para representar a Jesús en una obra escolar. Para la escena de la crucifixión, quería que usara un taparrabos. Olvidando la crueldad de la que son capaces los niños, tomé una toalla usada de mi padre y la usé sin ropa interior. Después de morir en la cruz, caminé hacia atrás del escenario, donde varios chicos mayores me arrancaron la toalla. Comenzaron a darme latigazos con ella y me persiguieron por toda la sala. Era la clásica pesadilla preadolescente cobrando vida, corriendo desnudo por un pasillo frente a todas las chicas que te gustan y todos los chicos que te odian. Extrañamente, superé mi miedo de exponerme en el escenario, pero nunca superé mi resentimiento contra Jesús por haberme traumatizado. Marilyn Manson intentó incendiar el apartamento de su examante. Marilyn Manson mataba pollos en sus conciertos. Marilyn Manson en cierta ocasión se vistió como Willy Wonka e introdujo el puño en el trasero de una vaca de papel maché, de donde salieron litros y litros de chocolate. Y lo más importante, Manson en realidad se quitó las costillas para hacerse autofelaciones. Eso es lo que vamos a discutir en este video, aunque la verdad todo esto se quedará corto cuando lleguemos al viaje de LSD que le cambió la vida. Todos sabemos que el señor Marilyn Manson, otrora Brian Warner, no solo es uno de los rockeros más infames y polémicos que ha dado la cultura popular, sino que es un maestro para construir su imagen pública. A lo que voy es que Manson no era un loquito que lanzaba excrementos y salía semidesnudo al escenario porque sí. Él sabía lo que hacía. Es un tipo ambicioso que, en sus palabras, quería ser más grande que Kiss, porque la única forma de lograr lo que quieres y ser grande, dice, es pedir ese tipo de atención. Tú tienes que hacer que suceda. Y para ello, como sabemos, elaboró un personaje que aún hoy sigue indignando, sigue dando que decir. Y bueno, también están las denuncias por acoso, pero ese es otro tema. ¿Quién no ha escuchado rumores sobre Marilyn Manson? Y lo importante es que él fue el que se encargó de divulgarlos, realizando el acto más narcisista que alguien puede hacer. Escribió una autobiografía. Se basó en David Bowie, que cuando llegó a Estados Unidos decía que era más famoso de lo que en realidad era. Entonces Manson, con la ayuda de un escritor fantasma, construyó su mito. Debo decir que el estilo está dirigido a un segmento de la población en general, la cultura gótica. Por eso empecemos revisando algunas de las muy oscuras metáforas que podemos hallar en este libro. Como si tuviera un esqueleto encerrado en el oscuro armario de su mente. O cuando lo rechazó una pelirroja que dijo: y en ese momento sentí mi corazón congelarse y hacerse pedazos, cada pedazo cayendo dolorosamente a través de mis tripas. Pero también dice cosas como un hipopótamo gótico con pinta de estúpido en un vestido de novia negra. Así podemos entender un poco el tono del libro. Lo importante es que Manson nos cuenta su historia, la de un flacucho fracasado que recibió una estricta educación cristiana y que luego se convertiría en el anticristo. Revisemos brevemente cómo se presenta el personaje de Manson, de Brian Warner. A ver, se trata de un chico que, junto a su primo, descubre fotos zoofílicas en el sótano de su abuelo. Su padre es uno de esos tipos furiosos que sufre desórdenes por haber estado en Vietnam. El nivel de sobreprotección de su madre es ridículo. A él le gusta matar aves y conejos desde muy pequeño, pues porque es muy malote. Y desde una ironía que busca ridiculizar las creencias religiosas, el libro nos cuenta cómo su educación cristiana lo llenó de miedo y de atracción por el mal. Y se describen varias fantasías sexuales con indumentaria religiosa. Hay mucha ironía en este libro, como que, por ejemplo, el aprendizaje más valioso sobre rock and roll que recibió fue en las charlas que se impartían en la escuela en contra de grupos como Led Zeppelin o Black Sabbath, pues los profesores oían sus canciones al revés y aseguraban que hacían culto a Satán. Lo interesante es que al inicio Warner era débil y temeroso, pero cuando se da cuenta del fraude de la escuela, camina hacia la rebelión. Se volvió claro que el sufrimiento del cual rezaban para ser liberados era un sufrimiento que ellos mismos se habían impuesto y que ahora nos imponían a nosotros. La bestia de la cual vivían atemorizados era en realidad ellos mismos, era el hombre, no ningún demonio mitológico quien al final iba a destruir al hombre. Y esta bestia había sido creada de ese miedo. Sin duda, este personaje tiene el superpoder de volver ateos a 1 millón de niños. Los tontos no saben. Escribí en un cuaderno un día en mi clase de ética:
son regados y cultivados como hierba para instituciones como el cristianismo. Vemos que esta historia tiene poder porque muchos pueden reflejarse en ella. Se trata de un chico pálido y enfermizo, con gustos extraños, con una creciente ambición, que se entera de repente de la ultra ignorancia en la que ha vivido y entonces valientemente busca a toda costa que lo expulsen del colegio. Primero trafica con dulces, luego con discos de rock and roll y que realiza revistas obscenas en las que dibuja caricaturas sobre mexicanos, escatología y látigos, vibradores tamaño gigante, flecos para pezones, un par de medias y un collar de perro de bronce, para luego jactarse de recibir 3 fuertes y rápidos azotes cristianos. Sin duda, uno de los hechos más controversiales y que influyó para catapultar su figura fue cuando en 1994 se convirtió en ministro de la Iglesia de Satán, una organización que afirma que el hombre es una bestia carnal y que habita un cosmos motivado y permeado por las fuerzas oscuras, que precisamente reciben el nombre de Satán. Su fundador, el también llamado Papa Negro, fue el escritor, músico y ocultista Anton LaVey. Pero no vamos a discutir de satanismo acá. Lo importante es que Manson conoció a este señor, del cual ya había leído su biografía, y le parecía que era inteligente y que sobre todo manejaba un discurso muy particular. Y que gracias a ese mismo discurso es que se había convertido en un ícono de la cultura. Era un tipo que, por ejemplo, afirmaba haber tenido una relación con Marilyn Monroe y nadie lo ponía en duda solo por su convicción. Para Manson fue un personaje fascinante y casi una figura paterna, pero él lo vio más como un showman y aprendió una valiosa lección. Mientras menos te entienda la gente, más inteligente piensan que eres. Entonces Manson pues se abrió con él y le comentó sus inseguridades y sobre todo el gran odio que sentía por sí mismo y por los demás. Y LaVey lo tranquilizó. Le dijo que solo era una etapa intermedia en la evolución de niño inocente a un ser inteligente y poderoso, capaz de dejar una marca en la tierra. LaVey era casi tan pretencioso como Manson. Pero el gran regalo que le dio LaVey fue haberlo nombrado ministro de la Iglesia de Satán, porque desde ese momento recibió la atención constante y también, importantísimo, el odio desmedido de todos los cristianos del país. Poco después le ofrecían $10,000 para no tocar en Salt Lake City, y su respuesta, como era habitual, fue salir al escenario y romper las hojas de una Biblia mormona. En ese momento tuvo que salir huyendo porque ya lo estaban esperando para encarcelarlo. Y luego, en Jacksonville, pasaría 16 horas en la cárcel por comportamientos impúdicos. El resto es historia. Manson se convirtió en el enemigo declarado de la iglesia y recibió más publicidad de la que tenía cualquier músico en su momento. Lo que hay que entender es que la educación cristiana de Manson estableció en él una obsesión por lo paranormal y por lo diabólico, que luego sería la fuente de toda su mitología. Cuando niño, pues él se sentía aterrado y fascinado por las lecturas del Apocalipsis, por ejemplo, y luego él usaría estas imágenes infernales y se revestiría a él y a su banda con ellas para destrozar los impresionables e infantiles corazones de cristianos de todo el mundo. Lo que quiero decir es que él, desde muy pequeño, conoció muy bien el horror que inspiraba la mitología cristiana. Después de todo, en el Apocalipsis, el diablo es un dragón colosal, rojo como la sangre fresca, que tiene 7 cabezas repletas de blasfemias y 10 cuernos que desgarran el cielo mismo, escupiendo fuego y odio. Hay una historia que me parece importante, que Manson, cuando era preadolescente, conoció al hermano de un amigo que era un vago rural que sentía fascinación por el diablo y que estaba obsesionado con todas estas cosas. Igual, su biografía está llena de personajes excéntricos, y este es uno de los peores porque el tipo tenía una habitación en la cual había cadáveres de pájaros, serpientes y lagartijas partidas por la mitad, conejos parcialmente descompuestos con gusanos y escarabajos comiendo la carne que aún les quedaba pegada a los huesos. Tenía además un demonio que había tomado la forma de gato para vigilar el lugar. El hermano, que tenía un Necronomicon, había pintado en el suelo un pentagrama gigante con sangre, pues para realizar sus misas negras. Y cuando el tipo se hizo frente al pentagrama pronunciando cosas en latín, el pequeño Manson tímidamente le preguntó qué diablos hacía, y el vago rural le dijo: abriendo las puertas del infierno para invocar a los espíritus que una vez vivieron en esta casa. En resumen, estos tipos lo obligaron a fumar hierba y le produjeron gran terror. Hasta ese momento, Manson, o Brian,
Era un chico pálido, enfermizo, hinchado por el acné y con desastrosas experiencias sexuales. Y luego de presenciar a este adorador del demonio, por primera vez se preguntó si la magia negra tenía el poder para modificar el pobre destino que la vida le había dado y para obtener una buena posición que otra gente envidiaría y para lograr cosas que otra gente no sería capaz. Es decir, aprendió que el miedo, lo oculto y lo maldito, era una buena forma de inquietar y sorprender a la gente. Y también aprendió que, en definitiva, no le gustaba fumar marihuana. No era de extrañar que el adolescente excéntrico y atormentado que era Manson sintiera gran atracción por la literatura. Por supuesto, por el terror victoriano, por Drácula y Frankenstein, por libros de psicología criminal, por biografías de asesinos en serie, pero también por fábulas del Dr. Seuss y, como es natural, por Willy Wonka. El ocultismo tampoco se quedaba atrás, así que nuestra muy ambiciosa y futura estrella de rock se empecinó en escribir relatos oscurísimos y dementes que naturalmente todas las revistas rechazaron. Solo un cuento prosperó, una historia llamada Moon on the Water, sobre un escritor alcohólico que tenía un gato llamado Jimi Hendrix y Pozo, que devoraba a todas las personas que él llegó a amar. Lo publicaron en un pequeño periódico llamado The Writer's Block. Es decir, que antes de convertirse en el cliché de una oscura estrella de rock decadente, el joven Brian Warner encarnó el cliché de patético escritor fracasado. Pero uno de sus personajes tuvo potencial. Su nombre era Marilyn Manson. Se trataba de un personaje que, debido a su desprecio por el mundo y por sí mismo, hace cualquier cosa para agradar a la gente. Y entonces, una vez ha ganado su confianza, la usa para destruirlos. Este también era el germen del polémico e icónico álbum titulado Antichrist Superstar, la evolución de una oscura, retorcida y dañada criatura de una infancia transcurrida viviendo con temor, hasta una madurez dedicada a sembrar miedo, de un debilucho a un megalomaníaco, de un gusano al destructor del mundo. De manera que Brian Warner, el patético poeta, empezó a frecuentar un bar en el que se hacían lecturas literarias. Finalmente lo que le dijeron fue que su poesía apestaba, que era mierda, pero que tenía una buena voz y que debería formar una banda. Él, claro que los mandó al diablo, pero en el fondo sabía que era la única solución. De otra forma, ese gran y ambicioso personaje llamado Marilyn Manson no sería más que un relato largo, aceptado o rechazado, y Brian hubiera permanecido viviendo con sus padres, llenándose de un imposible odio por él mismo y por todos los demás. Así que cuidadosamente escogí un seudónimo, nos cuenta, un sobrenombre con una aureola mágica como Hocus Pocus o Abracadabra. Las palabras Marilyn Manson parecían un símbolo apto para la América moderna. Desde el momento en que lo escribí, por primera vez supe que eso era lo que quería hacer. Todos los hipócritas en mi vida, desde Mr. Price hasta Mary Beth Kroger, me habían ayudado a darme cuenta de que todos tienen un lado bueno y un lado malo, y que ninguno puede existir sin el otro. Recuerdo haber leído Paraíso Perdido en preparatoria y haber sido golpeado por el hecho de que después de que Satanás y sus ángeles compañeros se rebelaron contra el cielo, Dios reaccionó de esa ofensa creando al hombre para poder tener una criatura menos poderosa que le acompañara. En otras palabras, al menos en la opinión de John Milton, la existencia del hombre no solo es el resultado de la benevolencia de Dios, sino también de la maldad de Satanás. Como animal bípedo, el hombre por naturaleza, llámalo instinto o pecado original, gravita hacia su lado malo, lo cual puede ser una de las razones por las que la gente siempre me pregunta sobre la parte más oscura de mi nombre, pero nunca sobre Marilyn Monroe. Aunque permanece como un símbolo de belleza y glamour, Monroe tenía un lado malvado, al igual que Charles Manson, un lado bueno e inteligente. El balance entre bien y mal y la elección que hacemos entre ambos son probablemente los aspectos más importantes que forman nuestra personalidad y la humanidad. Como lo prometido es deuda, ahora vamos a hablar del viaje de LSD que casi lo mata del pánico y de la poderosa revelación que obtuvo. Resulta que, decidido a triunfar, el naciente Marilyn Manson se las ingenió para conseguir algunos ridículos desadaptados y los bautizó con nombres que, como él, unían a hermosas modelos y asesinos en serie. Nacieron entonces nombres como Daisy Berkowitz, Gidget Jane, Madonna Wayne Gacy y el particularísimo Tiwi Ramírez. Manson articuló su banda y hacía presentaciones en las que amarraba con una cadena de perro a una groupie llamada Nancy, a la que después pensaría en asesinar con fuego, y declamaba o cantaba sus terribles poemas de adolescentes masturbatorios que ansiaban ver arder el mundo. Lo importante sucedió una noche en la que, ya ganada cierta popularidad y después del primer concierto de Marilyn Manson al aire libre, Manson
influenciado por Teresa, su primera novia, y por su groupie, Nancy, accedió a tomar un cartón de LSD. Manson nos relata: con Nancy guiándome, llenando el aire con su esencia de flores muertas, camino colina abajo hacia un pequeño arroyo hecho por el hombre. Por todas partes hay sapos de piel gris, saltando sobre las rocas y sobre el pasto. A cada paso que doy, aplasto a muchos de ellos, haciendo brotar su sangre azul grisácea. Sus entrañas se pegan en mis zapatos, descoloridas, muertas y amarillentas como cuchillas de pasto, atrapadas bajo los rieles metálicos de la podadora de césped. Me vuelvo loco tratando de no matar esas cosas, quienes tienen hijos y padres que los esperan en casa. Nancy trata de decirme algo y yo trato de fingir que presto atención, pero todo en lo que puedo pensar son los sapos muertos. Tengo la seguridad de que esto es sentir un mal viaje, porque si este es un buen viaje, entonces Timothy Leary tiene mucho que explicar. Me siento en una roca y trato de recobrar la cordura, de decirme que tan solo es una droga pensando por mí, que el Marilyn Manson verdadero regresará dentro de un momento. ¿O es este el Marilyn Manson verdadero y el otro es tan solo una representación hueca? Entonces es cuando recibe la gran epifanía. Después de alucinaciones terribles que le harían comprender por qué nunca debe tomar psicodélicos, su mente se detiene en una sola imagen. Es un rostro largo e inexpresivo. Su piel es pálida y amarillenta, como si hubiera padecido hepatitis. Sus labios están completamente negros y alrededor de cada ojo una gruesa fisura de color negro, como una urna ha sido dibujada. Lentamente me doy cuenta de que ese rostro es el mío. Luego se ve a sí mismo en la portada de una importante revista que le extiende una mujer hermosa, luego de decirle que ya quiere verlo actuar esa noche en un gran auditorio. En medio de su paranoico viaje, Manson se traslada en el tiempo. Se ve a sí mismo como un rockero desaliñado y demencial que ha conseguido volverse rico y que comparte la cama con Tracy Lords, una famosa estrella porno, que lo tolera y lo acaricia antes de salir a un lugar lleno de jóvenes góticos que parecen impresionados al verlo. Entonces ve a otro tipo muy parecido a él, o que es una parodia de él. Se pregunta si es él mismo, pero una chica le dice: ¿quieres saber quién es ese tipo? Nadie sabe su nombre, no tiene casa, gana dinero prostituyéndose y después lo gasta todo tratando de parecerse a ti. Siempre viene aquí y baila con tus discos. En lo que parece una siniestra y poderosa visión profética, en este capítulo de su biografía, Manson nos dice que, gracias al LSD, viajó en el tiempo y comprendió en la sucia y ultra famosa estrella de rock en la que pronto se iba a convertir. Si bien podemos reírnos de esta superfabricada representación literaria y podemos pensar que su escritor fantasma la escribió para él con la firme intención de impactar a los góticos lectores adolescentes de su libro, también podemos comprender que él fue un visionario de sí mismo, que supo proyectar de una forma delicada y perfecta en el ser inteligente y poderoso, como dice él humildemente, en el que se transmutaría. La tortura de su educación religiosa y las lecturas horrendas del Apocalipsis, su inseguridad y obsesión por la psicología criminal y el ocultismo, todas las historias de terror que había visto y, sobre todo, la firme convicción de desestabilizar el ridículo conservadurismo americano, se juntaron para idear un proyecto musical que no solo haría bramar a las madres cuando supieran que sus hijos lo escuchaban, sino que derribaría la visión endeble e insegura que hasta ese momento tenía de sí mismo y lo reinventarían como un artista de profundidad y, como bien le dijo Anton LaVey, con la fortaleza necesaria para dejar su marca sobre la tierra.